Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Así de que le suplico que me acompañe a Proverbios capítulo número 22, por favor. Proverbios 22 y versículo número 6. Dice la palabra del Señor: instruye al niño en el camino correcto, dice esta versión, y aún en su vejez no lo abandonará. Repito, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, hermanos. Fíjense que curiosamente este versículo está dentro de una sección que habla sobre la vida y la conducta. Ahí puede usted encontrar este versículo que acabamos de leer, Proverbios 22:6, que se encuentra dentro de una sección donde habla mucho sobre la vida y la conducta. Dicho sea de paso, los proverbios bíblicos no son promesas de Dios. Eso téngalo presente. No son promesas de Dios, sino que son consejos o instrucciones morales que nos ayudan a vivir la vida en paz con Dios y con las demás personas. Ese es el equilibrio que el cristiano debe tener. Básicamente hemos sido llamados, hermanos, a agradar al Señor, porque dicho sea de paso, la razón de nuestra existencia es para agradar al Señor Dios Todopoderoso. Si alguien vino a la tierra y pasó su lapso de tiempo y no agradó a Dios, no entendió su propósito, porque fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre, dice la Escritura. El Señor nos dio la vida, el Señor nos dio la existencia con propósito para que podamos agradarle todo el tiempo que dure nuestra peregrinación sobre la faz de la tierra. De ahí la necesidad de preguntarle al Espíritu Santo a diario cuál es su propósito y que nos revele su voluntad. Fíjense que yo comencé una temática ya casi un mes de estar hablando los días martes acerca de la renovación de la mente, porque dice en la versión Dios habla hoy que si la mente no es renovada, no vamos a saber cuál es la voluntad de Dios. Fíjense qué terrible sería pasar un tiempo en el que no conozcamos qué espera, qué pide Dios de nosotros. Pero cuando la mente va siendo renovada por el Espíritu Santo, lo que hace es que nos pone en sintonía con las cosas eternas que Dios ha preparado. Efesios 1 dice que ya nos bendijeron. Hermano, usted ya es un bendito de Dios. Yo soy un bendito de Dios porque dice Efesios 1 que ya nos bendijeron con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso? Que nuestra bendición se encuentra en la dimensión celestial. Por eso es que Pablo le dice a los colosenses: si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Por qué Pablo pide que enfoquemos nuestra mirada en las cosas de arriba? Porque de ahí viene nuestra bendición. Ahí está la bendición que recibimos juntamente con Cristo. Pero creo que la condicionante que el Señor pone es que podamos accesarnos a lo eterno y poder desprender virtud. Como aquella mujer que se metió a rastras dentro de todo de la concurrencia que estaba oyendo a Jesús, y se metió a rastras y llegó hasta donde él estaba y tocó el borde de su manto, y dice que desprendió virtud del Señor. De la misma manera debemos meternos a lo celestial para tomar las bendiciones, porque mire mi hermano, uno puede pasar una vida completa siendo cristiano, siendo nacido de nuevo, siendo alguien engendrado por Dios, pero no puede pasar todo el tiempo en la tierra sin recibir las bendiciones, porque no nos accesamos a lo eterno. De alguna forma tenemos que ejercitarnos, hermano, para vivir esta nueva vida, para vivir esta vida espiritual que por pura misericordia el Señor nos ha revelado, y que podamos introducirnos
a esa novedad de vida que se encuentra en las dimensiones celestiales. Porque de alguna forma la idea es que el cielo venga y pueda meterse dentro de nosotros. Cuando dice Juan 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, está diciendo que el cielo descendió, porque era imposible que el ser humano pudiera ascender a causa del pecado, a causa de la bajeza que tenemos en nuestra carne, a causa de tantas cosas que impiden. Entonces fue necesario que el cielo descendiera y que encarnara en la persona de Jesús. Y ese proceso tiene que repetirse cada día en nosotros. Hay que suplicar que venga el cielo, que nos atraiga a lo celestial. Pero hermanos amados, la palabra dice que cuando la mente es transformada va a ocurrir algo. ¿Sabe qué es lo primero que va a ocurrir? Que no nos vamos a adaptar a este mundo. Eso dice la Biblia. No os adaptéis. Y la palabra adaptar significa colocar algo que no tiene la misma esencia, que no tiene la misma naturaleza. Hermano, nosotros ya no tenemos la misma naturaleza que tiene el mundo. Pues nos miramos iguales, ¿verdad? Pero dentro de nosotros hubo un cambio. Porque cuando el Cristo de la gloria vino a nuestra vida, envolvió nuestro ser con su nueva naturaleza. Y ahora no somos simples mortales, no somos simples hombres. Ahora somos hijos del Dios Todopoderoso que está en los cielos, hermano. Y tenemos la naturaleza renovada de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que no nos adaptemos al mundo. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde, como diciendo yo soy el parámetro, como diciendo yo soy el modelo, yo soy la persona que ustedes tienen que observar y que tienen que imitar para que entonces vayan caminando en el rumbo que la palabra de Dios enseña. Pero con todo respeto, y no quiero ofender a nadie, no es mi intención, pero a veces la verdad ofende. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Le decía a los hermanos la semana pasada que los seminarios teológicos tendrían que estar atestados de gente, hermano, preparándose para mostrar la vida de Jesús. Pero hermano, aún dentro de la iglesia, la mentalidad puede ser que mi hijo sea un profesional y no me aparto de eso. Ojalá que alcance su meta. Mi hijo está estudiando para ser profesional, pero yo le he repetido, le he dicho, no penses que ese título es todo en la vida. Tomarlo desapasionadamente, estudiar porque tenés que estudiar y punto. Pero que tu prioridad sea siempre el Señor. Y le digo a mi hijo, si algún día se te aparece una oportunidad de servirle a Dios, deja tirado todo y servirle al Señor, porque Jesús dijo, aprended de mí. Pero hermano, la gente aún cristiana está siguiendo la misma ruta que sigue el mundo, la misma vía que el mundo sigue, buscando el éxito que el mundo da, buscando el estatus que el mundo da, buscando los beneficios que el mundo da. Y hemos dejado por un lado los beneficios que contiene la palabra del Señor. Yo creo que es porque de alguna manera ha palidecido la instrucción que debemos encontrar en la palabra del Señor. Por eso me llamó la atención el pasaje que acabamos de leer, que habla de la instrucción que debemos darle a los hijos para que puedan mantenerse. Instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy difícil, hermano, que los niños olviden las lecciones amorosas y constantes que reciben de sus padres. Pero fíjese que cuando dice acá, instruye al niño, la palabra hebrea es kahanak. Kahanak es la palabra original. Y viera que no tiene mucho que ver con enseñanza. Me sorprendió eso. Porque la palabra kahanak, palabra hebrea que se tradujo como instruye, o sea que dice kahanak al niño en su camino, pero no es una enseñanza per se, no es una enseñanza oral. No. Cuando dice kahanak, instruye, lo que significa textualmente la palabra en el original, dice que es poner en estrecho. Poner en estrecho. Y eso me llevó a pensar en Mateo 7, 13, 14, que dice que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación, y son muy pocos los que la encuentran. La instrucción entonces es poner en estrecho a los hijos, ponerlos en estrecho mientras estamos en este mundo.
Y mire qué razón tiene la Biblia. Porque si vamos atrás, hermano, por lo menos históricamente, aunque de repente hay alguno que tenga la dicha de tener ya 70, 80 años, hermano, y que conoció las generaciones del pasado, cómo los padres ponían en estrecho a los hijos. Por ejemplo, yo recuerdo que mis tíos, mi padre comentaba que ellos para ir a estudiar, primero tenían que trabajar en la casa. Eso me contaba el hermano mayor de mi padre. Nos poníamos a hablar y decía, esos tiempos eran complicados, mijo, porque nosotros para ir a estudiar teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana. Había que hacer trabajo en la casa. Mi abuelo tenía hilo y hacía cortes, hacía telas, tenía telares, ¿verdad? Y tenían que levantarse en un aparato que se llamaba redina a llenar unos conos de hilo y tenían que dejar su tarea y después de haber hecho la tarea iban a desayunar y los enviaban a la escuela. Los padres los tenían en estrecho. Había exigencia, hermano. Solo regresaban de la escuela y comenzaban otras tareas en el hogar. Pero fueron apareciendo los benditos derechos torcidos, derechos humanos, ¿verdad? Y comenzaron a cambiar las cosas, a ver el derecho de los niños, a no tocarlos, a no imponerles carga, porque tienen que disfrutar su infancia. Y perdóneme la palabra, pero mire la generación desgraciada que la sociedad ha provisto. Y no se asuste por la palabra, porque significa falta de la gracia de Dios. Así está la generación. ¿Por qué? Porque se ha olvidado el cajaná, se ha olvidado el poner en estrecho. La verdadera instrucción lo que hace es eso, hermano, quitar el liberalismo, quitar la tendencia a hacer lo que a la gente se le dé la gana y ponerlos en estrecho para que tengan principios morales, hermano, que sean indelebles, que no cambien y que la instrucción vaya acompañada del ejemplo paternal para que entonces, hermano, los niños puedan ver con el ejemplo esa enseñanza que ponen estrecho, pero que puedan ver cuál es el resultado de tomar esa medida. Para que los padres instruyan de forma efectiva a sus hijos en el camino correcto, es importante que los padres primeramente hayan escogido ese camino y que estén caminando fielmente en él. Hermanos padres de familia, nosotros somos los responsables de cómo van a ser nuestros hijos. Si nosotros no somos perseverantes, si nosotros no somos responsables, nuestros hijos van a ser igual. Recuerdo que una ocasión mi esposa reprendió a un patojo que venía aquí a la iglesia y le dijo frontalmente, hermano, ¿qué? ¿Ya te fuiste otra vez de la iglesia? ¿Ya nos volviste a traicionar? Y le dijo, ¿sabes qué es lo malo, papito? Que tus hijos van a ser igual que vos, inconstantes en todos sus caminos. Yo no le dije nada porque tenía razón. Es con el ejemplo que se enseña cómo vivir el evangelio. Pero yo le digo al Señor, ¿será que la revelación del evangelio es muy escasa? ¿Será que tenemos obnubilada la mente y no somos capaces de ver las riquezas que el evangelio contiene? Hermanitos amados, de verdad, yo no digo esto por jalar agua para mi propio molino, porque al fin y al cabo ni es mío, el reino le pertenece al Señor. Pero el evangelio, el evangelión, las buenas nuevas que predicamos, es lo más seguro, es lo que no cambia. Porque si usted analiza, en el mundo todo ha cambiado y seguirá cambiando. Vienen cambios sociales terribles, hermano. Mire, en Guatemala estamos a pocos días de que haya un cambio social. El cambio de gobierno va a traer repercusiones, hermano. Yo espero en Dios que no sean demasiado negativas, pero van a haber cambios porque el mundo es cambiante. Pero el bendito evangelio lleva más de 2000 años de estarse pregonando y ese evangelio no ha cambiado porque tiene la misma naturaleza de Dios, que no tiene mudanza ni sombra de variación, que es el mismo de ayer, el mismo de hoy, por los siglos de los siglos. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor, usted que lo cree. Tenemos que aferrarnos entonces a lo único que ha sobrevivido. Por eso es que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dijo el Señor? No pasarán. Eso significa, todo va a cambiar, menos la palabra bendita del Señor. Entonces la gente tendría que estar enamorada, la gente tendría que estar apasionada, la gente tendría que estar fuertemente asida
de aquello que no ha cambiado, que ha soportado el paso del tiempo, que ha soportado el cambio de ideología, el cambio de mentalidad que hay, y poder aferrarse a lo único que no es incierto, lo único que de verdad tiene propósito y que nos lleva a la eternidad, que es la palabra bendita de nuestro Señor. Entonces los instructores, los padres, los ministros que estamos instruyendo un pueblo, tenemos en primer lugar que escoger el camino y caminar fielmente en él para que otros puedan tomar el principio y avanzar en la misma dirección, aunque el camino sea estrecho, hermano, aunque la senda sea angosta, porque al fin y al cabo es lo único que nos lleva a la vida eterna. Las palabras no sirven de mucho, sobre todo si no van acompañadas de acciones. Los padres tenemos la responsabilidad de mostrar con obras la actitud y los valores que deseamos reforzar en nuestros hijos. El ejemplo sincero que nosotros damos como padres de familia temerosos de Dios, lo que ven en nosotros, nuestros hijos, los va a inspirar a que sigan nuestros pasos y que entonces se cumpla lo que dice la palabra. Instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Filipenses capítulo 4 y versículo 9 dice: pongan en práctica, dice el apóstol Pablo, lo que de mí han aprendido, recibido y oído. Oiga, son tres cosas. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí. Agrega una cuarta cosa: y el Dios de paz estará con ustedes. Mire cómo le llama: el Dios de paz. Esa palabrita de la cual el mundo adolece, hermano. Y Jesús ya prometió una paz abundante, una paz especial. El Señor dijo: mi paz os dejo, la paz os dejo, perdón, mi paz os doy. Ahí hay dos paces ya diferentes, ¿verdad? La paz os dejo, mi paz, esa es la paz de Jesús, os doy. Y dice: no como el mundo la da, porque esa es otra paz. Entonces, para poder alcanzar la plenitud del shalom de Dios, esa es la palabra hebrea que significa paz, para alcanzar la plenitud del shalom de Dios, tenemos que practicar lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido y oído y lo que hemos visto, hermano, en la praxis cristiana. 1 Corintios 11:1 también dice el apóstol: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¡Wow! ¡Qué solvencia!, ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es un orden que debe seguirse. Para los padres cristianos, el camino correcto es el camino del Señor. Así que tenemos que ser un ejemplo humilde del servicio a Dios y a los demás. Nuestra mentalidad tiene que ubicarse para saber, hermano, que es un honor servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo mejor que podemos tener en la vida es haber escogido a Cristo, o digo, que Él nos haya escogido a nosotros, porque por lo menos ya tenemos un llamado genuino, ya tenemos una escogencia real que no garantiza nada, hermanos. El día viernes le prediqué a los hermanos acerca de Judas y les decía que Judas, mire, el nombre ha pasado a las generaciones como un nombre ignominioso, como un nombre de vergüenza. ¿Cuándo cambió el estatus de ese hombre? Que fue llamado y fue escogido por Jesús. Judas era un siervo llamado y escogido, porque dice en el Evangelio de Marcos que el Señor llamó para sí a los que Él quiso, haber llamado multitudes, pero de estos dice que escogió a 12 para que estuvieran con Él. O sea, Judas pasó un filtro cuando lo llamaron, pasó otro filtro cuando lo escogieron. Y Pedro dice en el libro de los Hechos que Judas tenía parte con ellos en el apostolado. Por eso tuvieron que buscar a uno que tomara el lugar de él, porque dijeron: ¿qué vamos a hacer? De esta manera se lo voy a ejemplificar. ¿Qué vamos a hacer con las acciones que le pertenecían a Judas? Porque él tenía parte con nosotros, porque Dios lo habilitó como genuino apóstol y terminó perdido. ¿Por qué? ¿Por su pensamiento? ¿Por su pensamiento político? Hermanos, el mayor enemigo, creo yo, que tenemos
es nuestra mente. Satanás lo único que hace es exacerbar un poquito nuestro pensamiento. Y si le damos nosotros rienda suelta a nuestra forma de pensar, podemos terminar extraviados, podemos terminar perdidos, podemos terminar condenados como Judas, que era un llamado y un escogido de Dios. Y mire cómo terminó, por su pensamiento político, por su hambre de ver libre a Israel, y no eran pensamientos malos. El deseo que había en Judas era que fueran liberados del yugo de esclavitud romana. Él decía, somos pueblo de Dios, no somos esclavos de nadie, tiene que aparecer un caudillo. Y cuando Judas vio que Jesús hacía milagros que nadie había hecho, que sanaba a los enfermos, que le devolvía la vista a los ciegos, que levantaba a los paralíticos, que resucitaba a los muertos, entonces digo, Judas, este es el caudillo que esperábamos, este es el Mesías prometido. Y tenía razón. El problema es que no era el tiempo todavía. Entonces él quiso apresurar a Jesús y dijo, yo voy a apresurarlo para que él tome el puesto de autoridad, para que nos quite la esclavitud de una vez por todas. Y lo entregó porque dijo, a él no le va a costar nada. Si puede levantar a los muertos, si puede sanar a los enfermos, ¿cómo no va a poder librarse de un grupito de soldados romanos? Pero cuando vio que Jesús no hizo nada, que se quedó callado y que como cordero mudo fue llevado al matadero, entonces comenzó la agonía para el pobre hombre, que nunca se arrepintió, que solo sintió remordimiento nada más. No llegó al arrepentimiento y terminó ahorcado. ¿Por qué? Por su forma de pensar, porque no entendió el llamado que le había hecho. Ahora yo pregunto, hermanos amados, ¿nosotros estaremos entendiendo el llamado que nos han hecho? ¿O pensamos en el evangelio como una religión más, como un credo más de los muchos que hay en el mundo? Tenemos que pensar en eso y saber que cuando el Señor nos llamó y nos escogió, de verdad somos muy privilegiados, y lo menos que podemos hacer es dar un ejemplo humilde de servicio a Dios y a los demás, para que las nuevas generaciones que vienen detrás nuestro encuentren el camino estrecho por la instrucción que nosotros responsablemente les estamos dando. Por eso, nuestra vida tiene que ser una vida de obediencia al Padre, y debemos estar llenos de su amor y de su Espíritu Santo. Hermanitos amados, el Dios que yo predico es verdadero. El Dios que yo predico es real, porque yo lo he sentido en mi vida. Él no es una utopía, él no es una imaginación. Yo no perdería el tiempo con ideas locas e ilusorias. Yo he visto a Dios de muchas formas moverse en mi vida, y por eso yo creo que mi Dios es real y que lo que la palabra dice es cierto, y por eso yo prosigo hacia la meta y le ruego al Padre que me dé una vida de obediencia y que me llene de su amor y de su Espíritu Santo, porque la única forma de encontrar ese camino angosto y estrecho es tomado de la mano del Espíritu Santo. Él es el que pone en nosotros un elemento que se llama sinceridad. Y la sinceridad es reconocer que todos somos imperfectos, que todos cometemos errores, pero que en Dios podemos corregirnos. ¿Cuántos creen que eso es una verdad? Démosle una ofrenda de palmas al Señor, por favor. Gloria a Dios. Los padres en ocasiones tenemos que estar dispuestos a hablar sobre los errores que hemos cometido y pedir perdón, porque los hijos se sienten más seguros al ver que aunque todos cometemos errores, se puede pedir perdón y restaurar la confianza. Mi pastor me decía, cuando uno de padre le pide perdón a un hijo, no está uno rebajándose, está uno exaltándose delante de él, porque el que se humilla será exaltado. Pero a veces hemos fallado como padres en nuestra corrección, hemos fallado en nuestro pensamiento y nunca hemos pedido perdón. Eso le da confianza a los hijos, eso los va posicionando en un terreno firme, hermano, que les va a permitir avanzar y caminar en el propósito del Señor. Este principio de reconocer errores, de pedirle perdón en ocasiones a los hijos, ayuda a los niños a que entiendan el amor
El amor de Dios que nos perdona y la necesidad que ellos tienen también de pedirle perdón a Dios por sus ofensas. Eso lleva ya una relación de amor, de respeto, porque estos dos van de la mano. Romanos capítulo 12 y versículo 10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. El amor es el elemento que debe estar presente en todo, en todo. El amor. Ustedes fueron convidados a esta reunión porque mi familia los ama, porque mi hija me dijo: papi, yo quiero tener una actividad de cumpleaños con mi hija, pero quiero que esté toda la iglesia. Le dije: bueno, invítalos a todos. Y qué bueno que ustedes aceptaron la invitación, porque no sé por qué razón a veces las invitaciones pastorales nadie las acepta, hermano. Qué desgracia. Cuando mi pastor a mí me invitaba, me sentía muy honrado, porque de verdad que él lo invitara a uno a su mesa, esa era una honra. Pero la gente lo mira como cualquier cosa por la falta de revelación, porque no saben lo que es una familia sacerdotal, porque no entienden la unción que Dios pone, hermano. Pero usted sí, ¿verdad? Porque por eso está acá. Digo por los que no entienden y que me deben estar viendo por Facebook Live. Para ellos es la admonición, ¿verdad? A la distancia, hermano, para que la reciban con regocijo y con alegría. El amor debe estar presente en todo momento. La instrucción debe ayudar al niño para irlo promoviendo, para que vaya avanzando en el propósito de Dios. El corazón de los padres entonces tiene que estar lleno del amor de Dios. Los padres cristianos debemos estar llenos de ese amor que viene del Padre Celestial. Y mire que es impresionante, pero dice la Biblia que Dios al hijo que ama, castiga. Al hijo que ama, castiga. Y azota al que toma por hijo. Porque quiere decir que la disciplina es más fuerte que el amor. Amén. La corrección es más fuerte que el amor, porque Dios ama al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Está claro, está evidenciado que Dios ama al mundo, pero solo corrige a los hijos. Por eso el que no es corregido por Dios, hermano, para mí que debería tocar madera, porque Dios no corrige a los bastardos. Él corrige solamente a los hijos. Aquel que le llueve sobre mojado, aquel que ve siempre corrección, tiene que sentirse agradecido, porque paradójicamente el que es más corregido es porque es más amado por Dios, porque Dios quiere mantenerlo en el camino correcto, porque Dios no quiere que se salga del sendero angosto, porque Dios quiere que se mantenga en el camino estrecho que lleva a la eternidad, no en el camino amplio y espacioso que todo mundo, hasta el más torpe, encuentra, porque se lleva a la perdición, a la condenación total. Pero el camino angosto, el camino de exigencia, hermano, ese lo encuentran muy pocos, solo los que tienen revelación. Pero cuando se mantiene la relación con Dios que nos llena de amor, cuando mantenemos esa comunión cotidiana con Dios, provoca un lazo fuerte, hermano, e indestructible, que nos da claridad para saber cómo encauzar a la generación que viene detrás nuestro. Dice que los hijos tenidos en la juventud son como flechas en la aljaba del guerrero. ¿Por qué lo compara con una saeta, con una flecha? Porque el arquero tenía que tomar la flecha, colocarla en el arco y tenía que dirigirla donde él quería. O sea que los hijos no pueden tomar dirección por sí mismos. Por eso cuando no han tenido la instrucción paterna, muchos toman direcciones y caminos incorrectos, hermano. Porque somos nosotros los que los impulsamos al lugar donde ellos van a llegar. Y si cumplimos con nuestra labor, vamos a ver una generación temerosa de Dios, apartada del mal. Vamos a ver una generación entregada al Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ver una generación que practica principios y que vive el temor reverencial que Dios quiere que se propague, por lo menos en aquellos que hemos sido redimidos ya por la sangre del Cordero de Dios. Salmo 34:11, por favor lea conmigo ese versículo. Voy a dar un tiempo para que lo busque en su Biblia o en su teléfono o en su tablet, no sé qué traiga usted hoy. Salmo 34:11. Me indica por favor cuando esté conmigo. Si no, me imagino que están proyectando en pantalla. Excelente.
Dice, vengan, hijos míos. Escuche ese llamado. Vengan, hijos míos, y escúchenme. Jala, qué palabras más fuertes estas, hermanos. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. No dice voy a predicarles. No. Les voy a mostrar el temor del Señor. Esa tiene que ser la constante en la mentalidad de los padres. Vengan, hijos míos, y escúchenme, que voy a enseñarles el temor del Señor. Porque la relación que tengamos con Dios como padres puede ser el modelo que sigan nuestros hijos. Si nuestros hijos nunca nos ven, hermano, orando, leyendo la Biblia, no van a entender su importancia. No lo van a entender. Recuerdo a un hermano que yo pasaba a traer a su niño. Siempre los invitamos, eran vecinos. Y siempre los invitábamos, acompáñanos a la iglesia, acompáñanos. Y recuerdo que decía el Señor, no, yo no puedo ir, pero ahí voy a mandar a los patojos. Pasen, por favor, Luisito, me decía. Yo llegaba a cierta hora. Disculpen si mis papás se los van a acompañar a la iglesia. No, nosotros no, pero los niños sí. Váyanse, patojos, váyanse ya. Y ahí, cuando vengan, les voy a preguntar de qué habló el pastor, a ver si fueron. Vayan a buscar a Dios. Y él se quedaba en la casa, hermano. ¿Cómo se puede hacer algo así? Muchas familias deciden tener un tiempo de oración y de lectura de la palabra, lo que se llama el altar familiar. Hermano, yo pido a Dios que eso pueda volver a la práctica. Así lo forma Dios a uno. Fíjense que nosotros en la casa teníamos altares familiares y recuerdo que en ocasiones me tocaba recoger la ofrenda, en ocasiones me tocaba orar por la palabra y en ocasiones me tocaba predicar. Me tocaba a mí o le tocaba a uno de mis hermanos. Curiosamente, los tres resultamos siendo pastores porque el altar familiar nos enseñó que había que buscar a Dios, que había que servirle con entrega y compasión. Es durante esos tiempos de adoración en familia, de coinonía espiritual, que muchos niños deciden entregar su vida al Señor. Qué bendición más grande para los padres, hermano, ver a hijos convertidos en el seno de la familia. Y no que la familia sea el lugar antagónico que discrepa con la iglesia. La familia tiene que ser el primer principio que nos impulse a buscar al Señor. Y los padres debemos ser canales de bendición para nuestros hijos, guiándolos con amor hacia Jesús. Porque esa es la tarea más preciosa que un padre de familia puede realizar. Tomar de la mano a los hijos y llevarlos en dirección del Señor Jesucristo. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, hermano, le habló a los discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces yo me pregunto, ¿en pos de quién irían ellos? ¿Hacia dónde irían? ¿Qué intereses tendrían los discípulos? Porque Jesús los detiene, dice que se volteó y detuvo a la multitud y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, iban detrás de él. Pero ¿con qué pensamiento el Señor diseñó por un momento y vio que venía una multitud detrás? Pero todos con su propio pensamiento, hermano. Entonces se detuvo y le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces síganme. Porque saber por qué iban detrás, pero no era por él. Qué tarea más compleja, hermanos. Qué tarea más difícil el guiar a una generación hacia Jesús. Y hoy podemos nosotros decir, como dice el apóstol Juan en su tercera epístola, tercera de Juan 1:4, nada me produce más alegría, dijo Juan, que oír que mis hijos practican la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Entonces debemos de tener presente que Proverbios 22:6 no es una promesa a los padres. Los hijos tendrán que decidir por ellos mismos si desean servir a Dios o no. Ahora lo importante es que como padres cumplamos con la responsabilidad de proveer para nuestros hijos la oportunidad, oiga bien, la oportunidad
de cultivar una relación personal con Dios. Recuerdo a un hermano que estudiamos juntos en el seminario teológico, en la Universidad Teológica. Él es un hermano ya mayor, es hermano pastor. Y recuerdo que nos pusieron a predicar como un ejercicio dentro de la práctica de la predicación, ¿verdad? Y cuando pasó el hermano, dio una enseñanza muy práctica, no fue ni muy teológica, ni muy profunda. Él habló muy práctico, pero nos tocó el corazón a todos porque dijo, hermano, yo estoy agradecido con Dios. Tengo un ministerio que no es muy apoteósico, no es muy grande, es una iglesia pequeña, pero me siento satisfecho, dijo el hombre, ya un pastor ya maduro, porque cuando venía para acá, dijo, vi de rodillas a mi hijo y casi se me derraman las lágrimas de gratitud. Y le dije, Señor, gracias porque me permitiste hacer un buen trabajo. Porque dijo, permítame contarles, vi de rodillas a mi hijo, pero no van a pensar que es un niño de 8 años. No, mi hijo ya es profesional, es ingeniero, trabaja en una empresa muy sólida y me alegró mi corazón verlo de rodillas. Y dije, Señor, gracias porque mi hijo creyó lo que yo le enseñé. Wow, todos nos quedamos con la boca abierta, hermano. Porque si nuestros hijos no siguen nuestro camino de fe, fracasamos en el evangelio. Pero mire, profesional. ¿Y qué? ¿Va a sorprender a Cristo con su cartón de universidad barata? Eso a Dios no le interesa. Y no digo que no sirva. Sirve. Pero no es la prioridad. Porque eso nos sirve solo para lo presente. Pero el evangelio nos lleva a la vida eterna. Entonces cumplamos con nuestra tarea y démosles esa oportunidad de cultivar una relación personal con Dios a nuestros hijos, esa relación íntima y directa con el Padre Celestial hará la diferencia y nos va a permitir ver una mejor generación. Amén, hermanos. Voy a finalizar leyendo unos versículos. El primero se encuentra en Deuteronomio capítulo 6. Léalos conmigo, por favor. Van a ser de bendición para su vida. O si gusta, anótelo, escríbalo y léalos en casa. Deuteronomio 6, 4 al 7 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa es una vida práctica, hermano. Génesis 18, 19. Génesis, capítulo 18 y versículo 19. Porque yo lo conozco, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice en otra versión: yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Deuteronomio 4:9 dice: pero tengan cuidado, presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos, ni las aparten de su corazón mientras vivan. Cuénteselas a sus hijos y a sus nietos, dice. Miren, yo quiero contarle a mis nietos eso, porque lo dice, lo ordena la Biblia, hermano. Hay que enseñarles, que ellos vean que hay temor a Dios y que hay gratitud en el corazón. Eso lo ordena la palabra. Y dice también Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 11, versículos 18 y 19. Grábense estas palabras en el corazón y en la mente. Átenlas en su mano como un signo y llévalas en su frente como una marca. Enséñenselas a sus hijos y repítanselas cuando estén en su casa,
cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Ahí tengo más aquí, hermano, pero le voy a leer uno más. Mateo 19, 13 al 15, dice: llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Después de poner las manos sobre ellos, se fue de ahí. Esa es la bendición de Jesús para los hijos. Que ellos aprendan, hermano, desde pequeñitos. Que tomen el principio, que lo vivan. Bienaventurados los padres que han guiado a sus hijos por ese camino, porque eso es lo que Dios espera, ¿verdad? Efesios 6, 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina. Oiga, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Instrucción es lo que acabamos de hablar. Eso es instruir. Y para finalizar, Proverbios 19, 18, que dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. Repito, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte, dice. No te hagas cómplice de su muerte. O sea que hay muertes de hijos donde los padres son los cómplices porque nunca los instruyeron. Que Dios tenga misericordia, hermanos. Que Dios nos ayude.